Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Vamos a ver cuál es usted. 12. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones. Mire ustedes. Pero nadie le daba nada. 17. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Versículo 20. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo ¿qué? Compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Por qué? Porque es hijo. Entienda eso, porque es hijo. Vístalo con la mejor ropa. Ok. También pónganle un anillo y ¿qué? Y sandalias. Versículo 23. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron ¿qué? La fiesta. El hermano mayor, usted sabe que el hermano mayor, el que nació primero, es llamado de ¿qué? Primogénito, primogénito, que era aquele que cuando el papá falleciese, se llevaba todo como herencia. Entonces el hijo mayor, ¿dónde estamos? 25, el hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa, escuchó la música de baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es todo esto? El siervo le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero, por lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. 29. Pero él le respondió a su padre, yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido ¿qué? Encontrado. Entonces esta historia aquí del hijo pródigo es para mostrar cómo trata el padre a aquel que es hijo. Que si el hijo se vuelve, que si el hijo se arrepiente, y quizás este hijo somos nosotros, que cuando estamos apartados de Dios, en algún momento se nos va bien, aparentemente, pero va a llegar el momento en que vamos a ¿qué? Vamos a tocar fondo. Ele ni deseaba ser llamado de hijo, ele quería ser por lo menos tratado como ¿qué? O sea, como un trabajador. Trátame como uno de los trabajadores aquí de la casa. Pero mira al grado en que yo llegué. Mira a qué punto yo llegué para poder reconocer que yo estuve mal. Y el padre, aunque ele actuó mal, viendo que ele estava arrependido, sucio e totalmente humilhado, avergonzado, não le mirou, não le quiso, como se dice, reclamar ou quejar-se ou tratarlo mal. El hermano, mire ustedes, el hermano sí quedó como que, ¿cómo así? No, ¿cómo así ele le va a tratar bien? ¿O no es así? O sea, cuidado, porque los hermanos son supuestamente esos que están en la iglesia. Aquellos que piensan así, no, esta persona no está bien, le tienen que tratar así. No. Si es hijo de Dios, tiene que ser tratado como hijo. Amén. Entonces el padre le mandó quitar las ropas viejas que representaba toda aquella sociedad que le trajo de la vida que estaba viviendo y darle ropas que nuevas. Le vistió, le puso anillo, le puso sandalias. O sea, si es hijo, no va a permanecer en esa situación. Te sacamos de este odio. Si usted es hijo de Dios y usted hoy decide ser adoptado, ser hijo de Dios, usted puede estar aquí con su vida toda sucia, inmunda, usted puede estar como que también destruido, pero si usted se vuelve a Dios, Dios le da su vida. Ele le va a vestir de ropas nuevas, que significa una nueva vida.
le va a dar el anillo que representa la honra, la autoridad de hijo. Amén. Pero eso es para los que son hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser hijo de Dios? Como un ejemplo, usted nunca más ser dominado por demonios, nunca más vivir como esclavo, porque Dios no quiere tratar a usted como un siervo, como un trabajador. No, Dios quiere tratarle a usted como hijo. Y si usted tiene vida de hijo, ¿cómo es la vida de un hijo de Dios? Sufrimiento, dolor, humillación, vergüenza, los demonios prevalecen. ¿O no es así? Si usted quiere saber cómo es la vida de un hijo de Dios, mire a todos aquellos que se volvieron hijos. Mira, hay quienes dicen, yo soy hijo de Dios, pero uno dice, por hijo, aquel que tiene el Espíritu, aquel que se deja guiar por Dios, como hemos dicho para ustedes. ¿Quién me está comprendiendo, gente? ¿Ustedes sí entienden? Sí. Solo para que usted tenga una idea, en el libro de Juan, en el capítulo 1, ¿qué dice? Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente, ¿qué? Está hablando de quién aquí. Entonces Jesús vino a este mundo. Él vino en qué pueblo? Chino, los suecos, ¿en qué pueblo? Los judíos. Él vino y su pueblo ¿qué? Lo rechazó, no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ¿qué? Ponga mucha atención. ¿Cómo una persona se vuelve hijo de Dios? Aquellos para quien él vino no lo aceptaron. ¿Qué es aceptar? Es recibir, es querer someterse. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando dos personas se quieren casar, ¿qué es lo que pasa? Se aceptan. Yo les contaba a ustedes sobre que en Roma, escuche esto, allá en Roma, hasta en los derechos romanos, se volvió una ley. Usted busca a alguien de derecho y le pida que, después usted mismo investiga así, días lústricos en Roma. ¿Qué es esto? Después que nace el bebé, a los 9 días, el papá del bebé puede ir allá y verificar el bebé y decidir si quiere o no quiere ser padre del bebé. Se llaman días lústricos. Entonces la mamá queda embarazada. Después de 9 días le llama, mira, ven a ver tu hijo. Y él deja el bebé acostado en el piso. Si él agarra el bebé en los brazos, ¿significa qué? Yo lo acepto. Si él viese así, es chica, porque era muy machista esa época. Es una niña. O el bebé tiene algún problema de salud. No quiero. Entonces tenían que dar el bebé para adopción. Era así. Por eso usted va a ver que allá en la cruz, Jesús en algún momento, fue la única vez que Jesús no le llamó a Dios de Padre, le llamó a Dios de Dios. Elí, Elí, llamá sabactani, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Es como si Dios dijera así, yo no te quiero, yo no te acepto. ¿Y por qué? Porque Él prefirió adoptar a nosotros, porque según la ley romana, con un hijo biológico, usted puede romper, usted puede rechazarlo, pero un hijo adoptivo, usted no puede ¿qué? El vínculo es más fuerte. Cuando la Biblia dice en Romanos que nosotros recibimos un espíritu de adopción, no es que ser adoptados es ser peor, es que ser adoptado significa el vínculo que tengo con esta persona es más fuerte. ¿Por qué? Porque essa no vino por accidente, essa no vino por una cosa de casualidad, no fue biológico, natural. Yo elegí ser padre. El emperador Augustus, que es un emperador muy conocido, por eso en el mes de agosto, este emperador, ele era adoptivo, de un otro padre que también era adoptivo. O sea que el vínculo con el hijo adoptivo era más fuerte que el hijo biológico. ¿Quién me está comprendiendo? Todos los que lo aceptaron, ¿y qué? Creyeron. Creer involucra confianza, entrega. Les dio el derecho de ¿qué? ¿Cómo usted puede salir de aquí siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios? Primero, usted va a tener que aceptar. ¿Aceptar qué? Un ejemplo. Quizá usted está aquí, usted no se bautizó en las aguas. Usted no se bautizó en las aguas. Y quizás sea esta su última madrugada. Las aguas ya están preparadas. Ya están listas.
Se você quer ser hijo de Deus, você vai ter que sair, antes de irse de aqui, você vai ter que bautizar-se nas águas. Se você acepta o que Jesus lhe está proponiendo, uma vida nova, e lo recibe, e você passa a crer, ou seja, eu vou a crer, que é o que tenho que fazer, como tenho que actuar, que dias tenho que venir, que mais tenho que fazer. Então, ele lhe vai dar o direito de ser ¿qué? Hijo de Deus. Então, como uma pessoa se vuelve hijo de Deus? Porque, mira, os judíos, eles eram hijos de Abraão, naturales de sangre. Pero Jesus les dijo, ustedes son hijos de Abraham, pero no son hijos de ¿quién? Al revés, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes no me aceptan, ustedes no permiten que mi palabra les guíe, ustedes no quieren obedecer, no quieren creer. O sea que para ser hijo de Dios, no importa su nacionalidad, no importa su condición económica, no importa nada. Si usted recibe, acepta y pasa a creer, Ele le vai dar o direito. Se Ele lhe dá o direito de ser hijo de Deus, o que vai passar com sua vida? Como vive um hijo de Deus? Veja você, um exemplo, economicamente, Jesus estava já delante de uma multitud, a gente tinha hambre, e tinha 5 panes e 2 peces, e os discípulos estavam como? Que hacemos? Hasta que o hijo de Deus agarrou 5 panes e 2 peces, e multiplicou. Os discípulos estavam na barca já desesperados, Senhor, a barca vai hundir-se. Jesus, hijo de Deus, estava aqui. Tempestade, fuera, pero não dentro dele. Fuera uma tempestade. Os discípulos tinham a tempestade dentro deles. E Jesus despertou e disse: o que passou? Mira, nós vamos a hundir, não te importa? Ele disse: não puedo nem tomar uma siesta, não puedo nem descansar. Jesus se foi e ele falou com quienes? El viento, el mar e todo o quê? E os discípulos quedaram como? Quem é este que hasta el mar e os vientos lhe obedecem? Quem é este? Deus não. Hijo de Deus. Porque o Hijo tiene autoridade. Uma vez Jesus ele descendeu em um lugar e aí havia um homem endemoniado que nadie podia liberar. E quando Jesus barrou aí, pisou em terra, o demônio que foi o que dijo? ¿Qué haces aquí antes del tiempo? Hijo de Dios. Ya viene a atormentarnos. Porque el Hijo de Dios atormenta al diablo, no es atormentado por él. Amén. Porque si usted es hijo de Dios, el diablo deja de ser su problema y usted pasa a ser el problema de ¿quién? Del diablo. Una vez Jesús tenía hambre. ¿Quién era Jesús? Hijo de Dios. El primero hijo. El primero. En aquele dia que ele estava no Calvário, em que lugar? Quando Deus lo mirou e não o agarrou nos braços, ele nos estava adoptando. Allá no Calvário, me acordei. Jesus, ele estava caminhando e tinha hambre. Aí ele foi a um higuera, em uma higuera, em um árbol, e ele viu que não havia frutos. O que foi o que ele disse? Nunca mais nasca fruto de ti. Al día siguiente los discípulos fueron a mirar el árbol. ¿Qué pasó con el árbol? Porque el Hijo de Dios, lo que bendice es bendecido, lo que maldice está mal. Dinero. Hay muchos que dan cosas materiales, pero no dan la vida. No se dejan guiar por Dios. El Hijo verdadero es aquel que se entrega como sacrificio. Amén. Por eso está escrito. Los que lo aceptaron, creyeron en él, les dio ¿qué? El derecho. El derecho de ser hijo. ¿Quién puede destruir el Hijo de Dios? Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto que ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así que nadie se puede hacer hijo de Dios por la fuerza del brazo. Es por obra del Espíritu de Dios. No es por la fuerza del brazo, es por obra del Espíritu de Dios. Mire como mucha gente ha vivido. ¿Cuántas personas han sido esclavizadas? Pecados, problemas e montão de coisas aí afuera. Esclavizados, maltratados, como aquele pueblo em Egipto. Ou não é verdade? Mira como vivia el hijo pródigo de la Bíblia. Quando ele se apartou de quem? De su padre, como le foi? Mal. Hasta comer com quienes? Com los cerdos. Você não pode aceitar a miséria. Você não pode aceitar que, sendo um hijo de Deus, você viva como se fosse esclavo del diablo. O maior medo del diablo é que você deseje ser hijo de Deus, é que você anele, é que você queira ser hijo de Deus, porque se você é hijo de Deus, todos os demais problemas em sua vida, você tem autoridade sobre eles.
Você pode maldecir a higuera ou bendecirla. Você pode calmar os vientos. Você pode multiplicar os panes e peces. Você pode todo. Quem me está compreendendo, gente? ¿Por que tanta gente em crise? ¿Por que tanta gente desanimada? Tanta gente débil? Porque está na igreja, pero não como hijo. Está como siervo. Está como esclavo. Está sendo dominado. Você vê que a gente hoje em dia tem o prazer, o orgulho de ser hijo de pessoas. Um exemplo, se respeita o hijo del narco. El hijo del narco se respeta. Mire usted el poder de ser hijo de Dios. Mira lo que Dios dijo. Le habló a Moisés para hablar a Faraón. Luego le dirás al Faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo mayor. Insisto en que liberes a mi hijo para que venga a adorarme. Si te niegas a librarlo, mataré a qué? Dios dijo así: Moisés, habla a Faraón. Se ele não libera a meu filho, eu mato o seu filho dele. Quem se vai meter com o filho de Deus? É como se eu lhe dijera assim: diabo, se tocas em meu filho, eu te toco. Vocês entenderam isso? Esta palavra adorar-me, o que significa? Esta palavra adorar significa o seguinte: manda a Faraón deixar meu povo sair de Egipto para que vayam ao deserto a hacer sacrifícios para mim. Se ele não deixa, eu vou matar o filho dele. Que foi o que passou? Deus matou. Quem se mete com o filho de Deus está perdido. Porque se eu me meto com o diabo, Deus me livra. E se eu me meto com Deus? Quem me protege de Deus? El Canelo? Nadie. Se você se vuelve hijo de Deus, hija de Deus, Deus então já dá ordem ao inferno. Satanás, se tocas em ele, eu te toco. Então o diabo tem medo, porque el Deus mesmo protege. Deus mesmo protege. Quem quer esta proteção? Não quer nada. Buenos dias. Mais fuerte, buenos dias. El inferno tiembla quando você tem esta autoridade. Quando você entende que não há problema que me vá a separar-me de Deus, e você entende que eu estou sucio. Mira minha vida, eu he sido humilhado, he sido avergonçado, he vivido com medo. Mira minha vida, mira como estou sucio, mira como estou comendo com os cerdos. Não, eu sou hijo. Se você se vuelve a Deus, então Deus lhe vai aceitar de braços abertos, lhe vai quitar esta suciedade, esta vergonha, esta humilhação, lhe vai dar roupa nova, vida nova. Todo vai ser novo. Amém. Aunque os hermanos não creiam, aunque os hermanos não queiram, não importa. El Padre é Padre. Existe expareja, existe ex-pareja. Que mais? Ex-novio, ex-patrão. Ex-atlón. Ex-amigo. Pero existe ex-hijo. Una vez hijo, es hijo. Deus quer dar-lhe a você vida de hijo. Deus se queda triste vendo como você ha vivido, como você chora, como você às vezes é humilhado. Deus como padre, você é mamá, você é papá. Quem aqui tem chamacos? Você tem hijo, não tem? Você quer ver seus hijos sofrendo? Juan capítulo 11, versículo 11 diz: qual é o padre que viendo seu hijo pedindo pão, le vai dar quê? Agora imagine se você sendo hijo de Deus e lhe pede: papá, ajuda-me. E ele vai dizer: não te vai ajudar. Ele vai fazer isso? Qual é o padre que se seu filho lhe pide o huevo, lhe vai dar um escorpião, um alacrão? Imagine você dizendo: papá, ajuda-me. Ou papá, quero tu espírito. Ele sabe que te vai dar um demônio. É assim? Se você, ser humano, é papá, é mamá, é um ser humano malo, falho, lleno de imperfeições. Ou não é assim? Quem aqui reconhece que é falho? Todos somos falhos. E aun sendo falhos, sabemos fazer coisas buenas. Imagine Deus como padre. É em sério que você quer seguir na igreja sendo servo? Qual é o título mais grande que hijo? Quem é mais íntimo? El hijo ou el amigo? Quem tem mais direito? Quem é mais assim, mais el hijo ou el tio? El hijo. Não tem outra coisa mais grande que hijo. Depois de hijo é somente Deus. Nem Los Ángeles, nem nada. É o maior título que um ser humano pode lograr. Chegar a ser hijo de Deus. Se você lo aceita, se você crê, ele vai dar esse direito de ser hijo. Quem quer esse direito? Seguro?
pero mi pueblo no me escuchó. Israel, ¿qué? No me obedeció. Las mujeres. Los hombres. Si mi pueblo me escuchara y viviera como yo quiero, yo humillaría a tus enemigos en la derrota y levantaría mi mano para romper sus cabezas. Todos los que odian al Señor se rendirían y serían castigados para siempre. Y termina como: Dios alimentaría a su pueblo con la mejor comida. La roca les daría. Mi pueblo no me hace caso. Quem aqui su hijo já não le hizo caso? Foi rebelde. Quando alguém não le escuta, não le hace caso, como você se queda? E Deus quer assim: mi pueblo não me escuta, mi pueblo não me escuta, mi pueblo não me escuta, mi pueblo não hace caso. A Bíblia diz, Salmo 68, ustedes que não me escuchan terminarán solos. Ustedes são considerados rebeldes. Quantas vezes Deus nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos llama, nos invita, e nós nos hacemos el sordo. Deus está dizendo o seguinte: se mi pueblo me escuchasse, eu derrotaria sus enemigos. Sua vida seria diferente. Eu tomaria la delantera, ¿se dice? Pero usted não me escucha. ¿En qué no escucha a Deus? Ele manda perdonar, e usted quê? Usted não hace caso. Usted entende, usted escucha, usted oye, pero usted não hace caso. Usted não pone por obra. Ah, se mi pueblo quê? Gente, se você escutasse a Deus, seria tão mais fácil. Deus está falando com você. Não veja ao homem, veja a Deus. Deus está falando. Obedece, someta-se, acepta. Ele quer dar o direito de ser quê? Hijo. Obedeça. Que é o que Deus requer de você. Obedeça. Tem outro versículo aí? Ou não? É todo? Então póngase de pé, por favor. As pessoas têm que mirar a você e dizer verdadeiramente: és você hijo de Deus. Amém? E você ter essa autoridade. Pastor, eu não sou hijo, não tenho o Espírito Santo, não sei nem, eu nem tenho padre nem biológico. O que hago de minha vida? Você que ha sido escravizado por pecados, pensamentos e por várias coisas neste mundo, essa é a sua maior oportunidade. Quizás seus padres não lhe aceitaram, o mundo lhe rechaçou, pero Deus lhe quer adoptar, quer criar um vínculo com você. Amém? Le quer dar direito à herência, a uma vida que você nunca podia ter-la ou sonhar-la, sem que você se vuelva hijo de Deus. De que el hijo, después de que tocou fondo, ¿qué? Se le cayó el 20. Porque mira, los judíos le decían: nosotros somos hijos de Dios, porque somos ricos. Jesús dijo: no, ustedes son hijos del diablo, porque lo que muestra quién es hijo no es lo que dice, es como vive. Es como vive. Es el ADN. Você pode: ah, eu sou hijo de Deus. Mira a sua vida. É minha vida que diz se eu sou hijo ou não. E como ele estava dizendo, o outro hijo dijo assim: para mim nunca diste nada. E ele, papá, que ele dijo? Todo lo que tenho já é tuyo. Dejar el novio ou a novia se necessário. Soportar as críticas da família. E obedecer a Deus em lo que antes não estava obedecendo. Agora eu vou ser hijo. Eu vou tomar lo que é mío por direito. É direito mío a uma vida de hijo e não de esclavo, e não mais ser esclavizado. Amém. Quem me está compreendendo? Esta oração você se vuelve hijo. É a oração mais poderosa que há. Não seja como eu quero, seja como tu. Jesus, ele foi, sofreu, pero depois que ele Padre lo glorificou. El infierno, el diablo, escute esto, el infierno, el diablo. Eu subo aqui porque me gusta parecer alto. El infierno, el diablo, neste dia que ele foi morto na cruz, eles estavam celebrando: matamos o Hijo de Deus. Quando ele morreu aqui na carne, disse a Bíblia que ele barrou do inferno. Humilhou o diabo, está escrito em Colossenses. Humilhou o diabo, os expuso à vergonha, tomou as chaves do inferno. Amém? Quando o Hijo de Deus sacrificou neste dia, que foi o que passou? Você sabe? A terra que não existe temblor em Israel. En este dia a terra temblou. A Bíblia diz que os muertos que foram sepultados allí, ¿qué passou com eles? The Walking Dead. A Bíblia diz, eu les vou mostrar depois, eles ressuscitaram. Buenos dias. Buenos dias.
Ellos ressuscitaram os muertos en el dia em que Jesus foi sacrificado en el Calvário, e eles volveram a visitar a família. Imagine um muerto volviendo assim. Oye, ¿por que dijiste que já se vai casar outra vez? Los muertos que ressuscitaram, hubo tinieblas, el velo que havia no templo, ¿qué passou com ele? Se rasgou como? De arriba hacia abajo, hasta los días de hoy. Cuando un judío pierde su hijo, ele agarra su ropa ahí, es como si Dios hubiera, mi hijo murió. Está abierto el acceso, ahora yo voy a tener varios hijos. Amém. Vários acontecimentos seguidos sucederam sobrenaturais.